Muy bien, señor. Espera, para aclarar, tú te llamas Benjamín, ¿no? No Benjamín. Benjamín, sí. Benjamín. Muy bien, te voy a llamar Benjamín todo el tiempo así, alias Corvo. Sí. Primero que todo, bueno, muchas gracias por participar en esta entrevista, por voluntariamente decidir participar. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, siendo que tú eres chileno, no te voy a preguntar sobre Paraguay ni nada por el estilo. Dime, si yo te preguntara, si yo buscara en Google o si yo buscara cualquier información sobre Chile, ¿qué es lo primero que encontraría? ¿Cómo podrías describir Chile? Chile. ¿Cómo podría describirlo ahora? Es un bonito país, es largo y además está, como no es sorpresa, por aquí, por estos lugares, en un proceso de cambio, en realidad. Estamos justo en un proceso donde creo que estamos tratando de reescribir nuestra constitución, así que seguramente eso aparezca porque es un suceso importante por estos lugares. Bueno, también si buscas por otras cosas que no vayan a la política, puedes encontrar, no sé, las Islas Rapa Nui, son un lugar turístico, por allá Arica, también curiosidades de que al parecer somos uno de los pocos países que tienen como desierto, zona templada y por allá, ¿cómo era? Ártico, por ejemplo. Eso es por el sur, supongo, ¿no? Sí, El por el Ártico. sur. Más que nada porque, como ves, somos un país largo, así que abarcamos territorio. Somos el palillo de dientes del mundo. El palillo de dientes. El hermano flaco de Argentina. Sí. Sobre el tema de la constitución, una de las cosas que vi por ahí es que esta no es la primera vez que Chile hace un cambio a su constitución. ¿Has sabido algo de No. eso? Lo que sé es que normalmente a ver, la constitución, entre comillas, actual, es la que recuerdo que viene de la dictadura. Esa, podríamos decir que está técnicamente viene de la dictadura, ya que ha pasado por varios cambios, reajustes y etcétera. La cosa es diferente ahora, es que se busca hacer una desde cero. Ya veo, esa es la diferencia de este cambio. Sí, las opciones cuando se estaba decidiendo eso era editarla de nuevo, dejarla como estaba o hacerla desde cero. Y yo recuerdo que ganó hacerla desde cero. ¿Por qué crees que tardaron tanto tiempo en rehacerla? Teniendo en cuenta que la constitución de la que estamos hablando es de 1980. ¿Por qué creo? La verdad es que por aquí la gente realmente no va mucho con la política, al menos lo que yo he visto. Además de que, bueno, como ya dije, han habido ediciones a lo largo del tiempo, así que supongo que esas ediciones han ido calmando un poco las ansias de reescribirla desde cero. Bueno, de verdad la gente esperó y en el momento que dejó de esperar la cosa explotó bastante, así que seguramente no esperaron así como porque sí. Supongo que esto se debe en parte a esta constitución funcionaba, que era una constitución creada por un gobierno que era una dictadura, aparentemente funcionaba para un gobierno democrático también. Sí, funcionaba para un gobierno democrático, funcionaba. Por eso mismo de que ha ido teniendo ediciones, además de que, bueno, las cosas que iban ahí dentro, como las AFPs o las instituciones privadas, ya están como muy arraigadas. Chile ya funciona así, así que igual cambiarlo no se veía así como algo tan importante, podríamos decir. Más que importante como algo que tendría que hacerse. Tenía algunas cositas pequeñas que le servían a un tipo, algún presidente que quisiera tomar el control así otra vez como una dictadura, pues le facilitarían las cosas esa constitución, pero mientras un gobierno democrático lo tuviera, pues no tenía tanta importancia. Sí, exactamente. ¿Qué puedes contarme sobre el régimen? Sé que tú me estuviste mencionando hace algunas semanas
algo sobre esa parte de la historia de Chile. Sí, creo que puedo decir unas pocas cosas que recuerdo de mis clases de historia. Antes de la dictadura veníamos de un gobierno comunista. Las bases de ese gobierno era que todas las instituciones fueran controladas por el Estado, haciendo todo público. La gente recuerda esos años con nostalgia. Es normal venir de eso a una dictadura, supongo que te deja recordando mejor eso. Aunque, eso sí, la inflación subió bastante. Eso era un problema grave. Después vino un señor llamado Augusto Pinochet y hizo el golpe de Estado de los 1970, creo. No recuerdo bien las fechas. Él venía con un sistema político, económico, neoliberal, que venía ideado desde Estados Unidos por unos analistas económicos llamados los Chicago Boys, que fueron, por su mismo nombre, a estudiar a Chicago, a una universidad, y llegaron trayendo ese sistema económico neoliberal. Escribieron mucho de cómo iba a funcionar ese sistema en un libro llamado El Ladrillo. Y por ese tiempo, la dictadura, sus principales bases fueron, en vez de que todo fuera regulado por el Estado, la privatización de todas las instituciones. Pasamos de tener salud pública a salud privada en sus dos ámbitos. Tenemos lo que se llama FONASA y lo que se llama ISAPRE. Una es para la gente con menos recursos y la otra con más, pero las dos son privadas. Pasamos a tener desde varios sistemas de telefonía públicas a tener ninguno, y así tanto como con la minería como con otras industrias. Se puede decir bien que la inflación bajó, pero la calidad de vida humana también bajó bastante. A cualquiera que pensara de alguna forma diferente o que estuviera de acuerdo con las ideas comunistas o marxistas, se capturaba y simplemente se lo hacían desaparecer. Estaba el toque de queda, que creo que era que podías estar fuera hasta las 3 de la tarde, y ahí ya no más, sino también te capturaban y te mandaban a uno de sus centros. Y también cosas como las policías secretas, la Corfo y ese tipo de cosas. De ahí salieron muchos casos de violar los derechos humanos, muertes, exiliados políticos, etc. Esto se me olvidó decirlo. Augusto Pinochet era el general del ejército de Chile. Él fue el que hizo el atentado. Y cuando asesinó al presidente anterior, que era Salvador Allende, tomó el poder y empezó a tener ese mandato con ayuda del ejército, ayuda de la policía, del ejército, de la marina, de la aviación, de todos ellos. Y un poco de ayuda de Estados Unidos también. Sí, también un poco de ayuda de Estados Unidos. ¿Chile sería mejor con el modelo planteado por los Chicago Boys o antes de que llegara la dictadura? Yo diría que por temas así de económicos, puramente, Chile estuvo mejor después de la llegada de los Chicago Boys. La inflación llegó con el mandato de Allende hasta un 300% y se redujo mucho con la llegada de la dictadura. Aún así puedo decir que no quisiera que nunca se repitiera eso, porque, de nuevo, es más posible que si fueras un opositor terminaras muriendo que pudiendo disfrutar de esa estabilidad económica. Y en parte no fue gracias a la dictadura que existió esa estabilidad económica, fue porque estos tipejos presentaron sus ideas. Claro, en parte los militares decidieron escucharlos, pero ellos no lo estaban haciendo bien antes de su llegada. No, de hecho estaban así muy
muy así como debatiendo mucho entre ellos de qué sistema utilizar. Cuando llegaron los Chicago Boys, Pinochet los usó como asesores y ahí fue cuando empezaron a usar su sistema. Y supongo que el fin de la dictadura no fue el fin del modelo de los Chicago Boys, ¿no? No. La cosa es que si volvimos a la democracia, aunque seguían estando muchas de las instituciones creadas, como la que te dije de ISAPRE y FONASA para la salud, las instituciones de minería siguieron siendo privadas, también las telefónicas, y hasta ahora no hay una institución telefónica que sea pública. Seguimos teniendo solo privadas, por ejemplo. A la llegada de la democracia a Chile, ¿cuál fue el discurso de poder que imperó en el gobierno, digámoslo así? Esto no lo recuerdo muy bien, pero te puedo decir, por ejemplo, cuáles fueron las campañas hechas para esos momentos. Muy bien. Para cuando se quiso volver a la democracia, hubieron dos grandes bandos. El bando que quería seguir en la dictadura y el bando que quería ir de nuevo a la democracia. Por ejemplo, las grandes campañas que se hicieron para que se siguiera la dictadura fueron, por ejemplo, tratar de demostrar que se estaba viviendo mejor, con los mismos ejemplos esos de que tenemos más estabilidad económica y las otras cosas y tal y tal. Y la otra, la oposición, quería volver a la democracia, aún condenando los crímenes que se habían hecho y diciendo que no iban a tolerar más que se violaran los derechos humanos, etcétera. Los grandes grupos se recuerdan como el grupo del sí, que era el grupo de que sí quería seguir en dictadura, y el grupo del no, que no quería seguir en dictadura. Esos fueron los votos. Se votaba por sí seguir en dictadura o no seguir en dictadura. ¿Qué es la izquierda en Chile? La izquierda aquí en realidad está bastante dispersa, si te digo la verdad. Porque hay la izquierda comunista, la izquierda socialista, el grupo del pueblo, que la mayoría son comunistas o socialistas, pero se diferencian porque son del pueblo y no son políticos, como tal. Aunque, bueno, todos buscan lo mismo, que es ir a un gobierno socialista. Así que sí, está bastante variado. Están los que buscan literalmente el comunismo, los que buscan tal vez ir un poquito más al centro, pero siguiendo siendo socialistas, y el grupo del pueblo, que es que por el rencor que tienen hacia la dictadura, simplemente buscan seguir yendo. Son como un grupo diferente, pero aún así siguen siendo comunistas. ¿Existe todavía hoy en día algún grupo que intente, digamos, con todos sus esfuerzos, que volver a una dictadura? Públicamente no, eso no lo van a decir, pero sí que siguen habiendo partidos tanto de derecha como de centro derecha. Por eso es que supongo que durante gran cantidad de años desde que volvieron a la democracia, bueno, desde que entraron en la democracia, la mayoría de los de los presidentes que han estado en el poder son de algún partido de izquierda, ¿no? Sí, hay algunos que sí. Por ejemplo, creo que Michelle Bachelet era de izquierda. No lo recuerdo muy bien, pero por las cosas que hizo, quiero recordar que sí. Es muy probable. Muy probable. Sebastián Piñera, nuestro presidente actual, no creo que sea de izquierda. Estoy bastante seguro de que al menos tiene que ser de centro derecha. Y esos serían los más como representativos de Chile, si te digo la verdad. No recuerdo realmente otros presidentes de mi país. No estaba consciente. Teniendo en cuenta que Michelle Bachelet y el presidente actual, Sebastián Piñera, ¿no? Sí. Muy bien. Teniendo en cuenta que estos son los dos presidentes más cercanos a la época actual,
¿Cuál podrías decirme que es el discurso de cada uno de los dos? ¿Cómo, tipo, se ganaron al pueblo? Mira, el de Piñera lo recuerdo bastante. Era, su lema era, vienen tiempos mejores. ¿Conocen la canción? No. Agárrense de las manos, únanse todos conmigo, algo así, ¿va? Mm, Se vienen tiempos mejores. Sí. Si estamos todos unidos buscando tiempos mejores, por un Chile sin temores, hoy tenemos que avanzar. No esperes que sea muy tarde, tu voto es el futuro, por un Chile más seguro, nunca dejes de luchar. Levantémonos chilenos, de la costa a la cordillera, hicemos nuestras banderas, Chile se va a levantar. Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores. Agárrense de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar y levantar las banderas. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera. Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores. Agárrense de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar y levantar las banderas. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera. Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores. Agárrense de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar y levantar las banderas. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera. Básicamente era esa canción. La usó como su eslogan y ese era básicamente su discurso, promesa de que si lo elegían a él vendrían tiempos mejores, mejor economía, mejor educación, mejor salud, mejores trabajos, mejores sueldos, etcétera, etcétera. Ya veo. Bachelet creo que se iba más al lado de un poco de los derechos y darle trabajo al pueblo. Y más impuestos al área privada. Sí. Chile es uno de los países que aquí en Latinoamérica le ha ido mejor, ¿no? Económicamente hablando. Sí, al parecer tiene uno de los índices de desarrollo más grandes. La verdad me sorprende. Es correcto. ¿Eso te sorprende por Por persona de Chile? A ver, no puedo decir yo que sea pobre, estaría siendo un hipócrita. Tengo una bonita casa de varias salas, pero sí que he visto que, por ejemplo, la mayoría del país, no del país, pero sí hay mucha población que vive en pobreza, los llamados campamentos, y aunque se vea, por ejemplo, que generamos mucho dinero y tal, la mayoría igual se lo está llevando, se lo lleva la clase alta. Por ejemplo, aunque yo no me considere pobre, sí que me considero de clase baja, y esa es la mayoría de nuestro país. Sé que es la mayoría de todos los países, pero aquí es como más pronunciado. Hay como mucha diferencia entre una y otra. Sí, eso basándose en las investigaciones decía que en Chile hay una tipo, sí, está muy bien económicamente hablando, pero no funciona mucho lo de la posibilidad de que personas pobres dejen de estar pobres y suban a estratos un poco más altos, ¿no? Sí, por ejemplo están las subvenciones del Estado, las becas, que aquí se le dan a gente de menores recursos, que te dan lo necesario para vivir en tu estado de pobreza. Así que
consíguete un trabajo, si no tienes un trabajo, te pagamos mensualmente, pero no lo suficiente como para salir y seguramente si tuvieras un trabajo sería mejor, pero no puedes porque estás cansado por ser pobre. Es un círculo raro de quedarte ahí. También hay bastante gente que vive del Estado por dichas subvenciones, que le alcanza para vivir y vive bien y bien por ello, aunque igual es malo saber que es difícil salir de tu estado actual. A pesar de esto, a pesar de esta desigualdad que existe en Chile, ah, Chile no es el país más desigual que existe en Latinoamérica. Teniendo en cuenta eso, ¿qué puedes decirme sobre las protestas que empezaron en el 2019 y no sé si continúan ahora hoy en día? ¿Podrías comentarme algo de eso? Bueno, puedo comentarte que sí hay protestas, pero no recuerdo si son de lo mismo. Porque por un rato terminaron cuando se decidió que sí iba a haber nueva constitución, pero ahora hay protestas y no sé si son por los mismos motivos. Ahora, cuando comenzó esto en el 2019, hace ya 2 años, ay, ¿qué pasó hace rato? Las protestas, digamos que había un punto así, una línea muy fina, que solo por darle un poquito de peso la cosa explotó. Recuerdo por qué comenzaron. Porque le subieron algo- un poco al precio del metro, ¿no? Sí, el gobierno le subió el precio del metro. No recuerdo ahora si es que le subieron 30 o le habían subido 10 pesos para que estuviera a algo y 30. 30 pesos. Pues recuerdo que en mi investigación, uno de los eslogans que había era no son 30 pesos, son 30 años. O algo así. Exacto. Sí, 30 años. Eso es por lo mismo de estar esos 30 años con la constitución antigua. Muy bien. La cosa. Nos llevaron, subieron 30 pesos y ahí la cosa explotó. Los estudiantes empezaron a romper directamente las rejas del metro cuando estaba cerrado y empezar también a saltarse donde los peajes, por así decirlo, esas rueditas donde pagas el metro. Y eso, por unos días solo se veía eso en las noticias, como estudiantes y otro tipo de gente rompía las puertas del metro, algunos vandalizaban, siempre hay vándalos por desgracia. Y eso, después empezaron las verdaderas protestas, gente protestando por estas cosas. Empezaron a protestar primero por el metro para que le bajaran el precio, pero después empezaron a salir más cosas, que la FP que la FP no te daba nada de dinero al jubilarte, que la salud era demasiado cara y privatizada y ese tipo de cosas, que los sueldos eran bajos, por ejemplo, y que también lo de la gente en campamentos y tal. Muchos problemas que se fueron arrastrando por esos 30 años que terminaron explotando en ese momento, donde subieron 30 pesos al metro. Hablando sobre eso, cosas como los problemas con las pensiones y los campamentos y cosas de ese estilo, han existido durante todo ese tiempo de años de luz de crecimiento que tuvo Chile, o son cosas que vienen sucediendo solamente del 2016 hacia acá, o el 2010 hacia acá. Los campamentos no estoy seguro cuándo empezaron. Diría que son de antes de 2010. Pero la FP y las pensiones vinieron directamente con la dictadura. Muy bien, entonces el problema con las pensiones lleva existiendo desde la dictadura. Sí. Es curioso porque estuve viendo y algunas personas dicen que el modelo de pensiones que tiene Chile es un modelo muy bueno, solo que tiene estos problemas que es con respecto al dinero que se le entrega a los pensionados, pero que el modelo que tiene, pues en sí se supone que debe ser bueno. Ya, yo también he escuchado que el sistema en teoría es bueno, pero que el dinero que dan es bastante poco.
porque lo dan, es mucho menos de lo que es el sueldo mínimo acá en Chile. Ahora el sueldo mínimo debe estar por unos 300 y tantos mil pesos. Las pensiones normalmente son como de ciento y tantos mil pesos. Eso, bueno, cuando ya estás jubilado no te sirve o para comer o para vivir. Digo, no te sirve para vivir, te sirve o para comer o para los remedios, por ejemplo. Tienes que irte decidiendo. O compras remedios o compras comida. Sí, y eso quitando que también tienes que, por ejemplo, la luz, tu casa, tus otras cosas. Algo que me gustaría decir es que aquí en Chile, al menos, a la gente común de pueblo le gusta bastante la izquierda, ya sea comunista o socialista. La gente se va mucho para esos lados. Sí. ¿Podría decirme, o por lo menos podrías confirmar si la mayor parte del pueblo chileno se va a la dirección de izquierda o es algo más 50-50? Puedo decir que en las anteriores votaciones la gente estaba todo el rato viendo, en las anteriores votaciones, que era para ver qué tanto de los partidos políticos se iba a meter en la redacción de la nueva constitución, entró gran parte de izquierda, mucha gran parte, casi como el 30-40% por ahí, digamos. Y entre ellos también entró gente del pueblo, que se llaman los constituyentes, creo recordar, que ellos también normalmente tienen tendencias a la izquierda. Entonces se puede decir que a pesar de que Chile es un país que tiene un sistema muy capitalista, la mayor influencia que se encuentra en su gobierno y en parte de la población es de izquierda, o por lo menos tiene una gran influencia de izquierda. Sí, sobre todo en la gente. Seguramente está ahí por el rencor que le hayan tenido de la dictadura, como los traumas, y eso yo lo entiendo. Sí. Y los profesores también, y sus padres, por ejemplo. Mi padre, por ejemplo, es comunista, y puedo decir que su familia entera lo es, así que eso. Entonces, dime una cosa, aquí siendo sincero y cosas de ese estilo, no quiero sonar tampoco como si estuviera intentando insinuar nada o cosas de ese estilo, solamente una pregunta más para saber, tipo así de esto. ¿Consideras que es injusto, o por lo menos un poquito así, que las personas estas, o sea, los protestantes, hubieran iniciado un ataque con mucha fuerza contra el gobierno de Sebastián Piñera cuando apenas acababa de iniciar? Tan injusto no fue, porque ya había tenido otra vez dirigiendo. No es la primera vez que Sebastián Piñera dirige. No es la primera vez que dirigía. Ya veo. Ya había tenido otros años. Creo que este era su segundo mandato. Pero parte de la problemática, o por lo menos supongo, esto es lo que mi investigación me dijo, corrígeme si me equivoco, en serio, corrígeme si lo estoy haciendo, pero se supone que el crecimiento de Chile se estanca o se empieza a ir hacia abajo, no necesariamente desde el gobierno de esta persona, pero sí que tuvo un peso muy fuerte en empeorar un poco las cosas. Esta persona, Michelle Bachelet, esa persona estuvo en el gobierno anterior al segundo que tiene este Sebastián Piñera, ¿no? Sí. Muy bien, y durante su gobierno, ¿cómo fueron las cosas? Por lo que yo investigué, las cosas se pusieron peor. Ya. Sí, yo puedo decir que sí. La gente, ahora, yo recuerdo que la gente igual se queja mucho del gobierno de Bachelet, que solo hacía trabajos, por ejemplo. Algo que recuerdo que dicen es que Bachelet creaba cargos que solo eran para ti y que cuando tú dejaras de trabajar, ese cargo desaparecía. Y eso es como solo darle a la gente trabajo porque sí. Y esa es una de las cosas que creo que hicieron que hubiera algo de estancamiento.
la verdad es que no puedo decir mucho sobre eso. Sí, he visto gente comentándolo, pero no podría decir nada desde mi punto. Muy bien, ¿y qué comentarios has observado? Eso es algo importante también en esta entrevista. Tú has presenciado la opinión de los chilenos, o por lo menos los chilenos que viven cerca de ti. Entonces, dime tú, la gente que vive cerca, ¿qué comenta acerca de lo que está sucediendo en Chile? Ah, a ver, por parte de la familia de mi padre, ellos sí quieren llegar a un gobierno comunista, quieren llegar de nuevo a lo que era antes con Salvador Allende. Por parte, tal vez no llegar hasta ese punto, pero sí quieren algo cercano a eso. Algo tal vez como lo Hay como lo que se muestra en los gobiernos nórdicos. ¿Ah? Seguramente algo así. Lo que quieren básicamente es comunismo, socialismo. Ahora, por otra gente que he escuchado, ahora ellos solo dicen que ya no creen mucho en el gobierno, solo quieren al presidente menos malo. Y otra gente que he escuchado simplemente dicen que están ahí, que no les va ni viene mucho, pero que sí, que están, por ejemplo, mis primos dicen que mis primos son como una gente cercana a mí. Mis primos dicen que fue una mala idea hacer que gente del pueblo que no conociera de política empezara a tomar cargos como los constituyentes, que si hubiera gente que al menos estuviera un poco estudiada en el tema y que no solo fuera gente que quería comunismo por comunismo. ¿Y tú qué opinas sobre eso? Yo diría que tienen razón en la parte de que no deberían haber puesto gente que solo fuera popular. La señora, la señora, la señora Pikachu, por ejemplo, esto si lo queréis buscar te vaya a reír, de una señora que salió a protestar disfrazada de Pikachu. La eligieron por eso y porque se tiró constituyente, y como la señora era famosa por eso, la eligieron y listo. Pero está en la Constitución que cualquier persona podría hacer eso, ¿no? Sí, o sea, la gente que se tirara constituyente podía acabar ahí. La cosa es que a ella la eligieron. Allá la eligieron. Cierto. Muy bien. ¿Tú consideras entonces que ah, cómo podría ser una forma en la que sé que es una pregunta difícil, no cualquiera, de hecho no creo que nadie pueda responderla solo, pero ¿cómo crees tú que sería el mejor paso o los mejores pasos para que, no sé, Chile mejorara la situación en la que se encuentra? Y yo, mira, como ya no se puede revertir, yo diría primero que la constitución no se haya hecho desde cero. Que se editara lo más que pudiera, pero desde cero es como un paso muy arriesgado. Pero como eso ya va a pasar, diría que, por ejemplo, las cosas se nivelaran y que esa gran parte de izquierda se fuera unos pocos, porque ya hay suficiente influencia de izquierda, y entraron unos pocos de centro, derecha incluso, para un poco nivelar la situación. Y realmente no sabría mucho qué decir. Por ejemplo, estaría bien que hubieran más sistemas públicos, aunque eso dañara un poco la economía. Y eso, por ejemplo. Muchas gracias, Corvo. De nada.